Entonces vamos a esperar un minutito a que se unan algunos compañeros más para poder continuar con esto, ¿no? Está bien, doctor. Doctor, una consulta. Le escribí al privado y no me contestó si es que le ha llegado mis trabajos. O sea, como le El, dije, bueno, ahorita reviso, si no, perdón, pensé que había contestado por mensaje. ¿Qué nombre es? Denia Yupanqui, doctor. Ahorita lo veo en el correo, no se preocupe. Sí, sí, los tengo. No, también. Sí, Ya, gracias, el doctor. 26 de septiembre Estaba llegó. con mucha pena que tal vez no le había llegado. No, sí, sí llegó. Muy bien, gracias Ya, gracias, doctor. por el mensaje. Está bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Con esto del poder tributario, como la característica del Estado de crear, modificar o extinguir tributos. Ese es el poder tributario. Y no puede cederse ni puede renunciarse, más allá de que se ejerza o no. ¿No? Tal vez un gobierno de turno puede decidir no cobrar impuestos, pero no quiere decir que no tenga el poder de hacerlo, ¿verdad? Que no tenga el poder de crear, que no tenga el poder de modificar o de extinguir algún tributo. Entonces, como características de este poder tributario, ¿no? Está la abstracción, la permanencia, entre otras que vamos a ir revisando, ¿no? La abstracción quiere decir que este poder tributario o la facultad de la que estamos hablando es inherente al Estado independientemente de que se ejercite o no. O sea, puede que en una gestión determinada el Estado no cree ningún impuesto, ni modifique, ni extinga. Eso no quiere decir que no tenga poder tributario. En cuanto a la permanencia, no se extingue con el tiempo, porque, bueno, el, el Estado siempre va a requerir de recursos para ejercer su administración, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, va a tener siempre la potestad o va a ser titular del poder tributario o de poder exigir de los particulares, de los ciudadanos, eh, prestaciones pecuniarias para poder realizar sus fines, ¿no? Eso se refiere a la permanencia, la característica o la titularidad del poder tributario no se extingue con el tiempo. Como les había señalado en el ejemplo de la prescripción, no tal vez podríamos interpretar de que ahí se está extinguiendo el poder tributario. No, no se está extinguiendo el poder tributario, ¿no? Sino que solamente se está, por el transcurso del tiempo, ya no puede ejercer las facultades de la administración tributaria, ¿no? Pero todavía el Estado puede crear, modificar o extinguir tributos. Entonces, este, esta este poder tributario tiene la característica de permanencia, de abstracción, también de irrenunciabilidad, porque ningún gobierno puede renunciar a la facultad de crear tributos y exigir el pago de los mismos. Pero irrenunciabilidad no quiere decir, no es sinónimo de falta de ejercicio. Un determinado gobierno puede no ejercitar el poder tributario, no crear, modificar ni extinguir ningún tributo, pero no quiere decir, o esto no implica una renuncia a esa facultad. También es indelegable, ¿no? El Estado no puede transferir de manera temporal ni transitoria la potestad tributaria, ¿no? Y al respecto, no podemos referirnos al artículo 21 de nuestro Código Tributario, o Ley 2492, que señala, es el artículo 47. Y parece pues toda una fórmula de química. Vamos al artículo 21, que está justo acá.
que dice el sujeto activo de la relación jurídica es el Estado, cuyas facultades, todas estas de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras, son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. ¿Qué quiere decir inherentes al Estado? Que las actividades mencionadas en el párrafo anterior, eh, bueno, que no pueden ser delegadas, no pueden ser prescritas y tienen todas esas facultades que estábamos revisando, ¿verdad? Pero el mismo artículo que señala las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la indelegabilidad que se señala cuando hablamos de las características del poder tributario? ¿Verdad? Eh, en defensa de nuestro código tributario, pero podemos decir de que estas características a las que se señala, a las que se establece la, la, la concesión a empresas o sociedades privadas, pueden ser actividades que no tengan que ver con el ejercicio del poder tributario, o sea, que no crean, modifiquen o extinguen tributos, ¿no? No solamente son más bien de apoyo para que la administración sea más eficiente. Como un ejemplo muy claro podemos ver la recaudación que se realiza a través de las entidades de intermediación financiera o los bancos de los impuestos, ya sea de índole nacional o municipal, ¿no? Porque voy, realizo mi declaración mediante mi oficina virtual o en la eh, mediante una ficha de KTB en las oficinas de impuestos, realizo mi declaración y me voy al banco a pagar. Lo propio, voy a la alcaldía, saco mi proforma y me voy al banco a pagar. Imagínense si todos los tributos tendrían que ser recaudados en cajas de impuestos nacionales o de la municipalidad. No alcanzaría pues todos los funcionarios para cobrar los impuestos, menos el último día, ¿verdad? Así que esa clase de tareas sí se puede delegar, por ejemplo, la recaudación, pero no se puede delegar la tarea de crear, modificar o extinguir tributos, que esos sí son propios de de las administraciones o de los gobiernos centrales, departamentales y municipales, ¿no? A eso se refiere la indelegabilidad y también la excepción que establece nuestro código tributario en cuanto a que podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas algunas de estas facultades establecidas para el sujeto activo. Eh, Ahora, la determinación nunca podría ser pues delegada, ¿verdad? Porque eso quiere decir establecer un monto líquido y exigible de deuda tributaria. Eso tiene que realizarlo el personal o los funcionarios públicos de la administración tributaria. Y este poder tributario o esta facultad, con estas tres características de crear, modificar o extinguir tributos, eh, existen limitaciones porque no es una facultad absoluta, ¿no? Si bien es una soberanía, un ejercicio de la soberanía, la potestad tributaria, pero no es absoluto, ¿no? Tiene limitaciones que empiezan en los principios superiores de tributación y que definen criterios de justicia y equidad en la imposición de las cargas tributarias que están establecidos en el artículo 323, como habíamos visto, capacidad contributiva, universalidad, ¿no? Y que están aquí en el parágrafo primero, ¿no? Se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Que vamos a revisarlo en la lección que corresponde a los principios de tributación. Ahora, estas limitaciones al ejercicio del poder tributario o de la potestad tributaria pueden ser de dos tipos. Pueden ser de orden constitucional, como los que acabamos de ver, que están incorporados en los textos constitucionales y que tienen que ser considerados para la creación de las normas de corte tributario. Y pueden ser limitaciones también de tipo político, de organizaciones políticas,
que depende cómo está políticamente organizado el Estado y la distribución de los impuestos entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, el- entre estas limitaciones políticas, por ejemplo, el- está la que le señalaba, ¿verdad? El gobierno municipal puede crear tributos, pero no puede repetir el hecho generador de los impuestos que ya están creados a nivel departamental o a nivel nacional. Lo propio, los gobiernos departamentales pueden crear tributos, pero no pueden repetir el hecho generador de los municipales ni de los nacionales, ¿no? Y bueno, los tributos, la Asamblea, el nivel central del Estado puede crear, modificar o extinguir tributos y eh, no se le señala esta limitación de repetir esto de los impuestos, porque todas las manifestaciones de la capacidad contributiva ya estaban grabadas y dirigidas hacia el Estado central cuando no existía la autonomía. Lo único que ha pasado es que cuando nos hemos vuelto autónomos, el Estado le ha cedido algunos impuestos o la administración de algunos impuestos al gobierno departamental, como por ejemplo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes inmuebles, inmuebles sujetos a registro, y le ha cedido al gobierno municipal la administración del impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles y los bienes sujetos a registro, y también la venta de estos bienes. Y así es que cuando yo heredo, como es una transmisión gratuita, pues pago mi impuesto ante la gobernación. Y si yo me compro, ¿verdad? Pago mi impuesto ante la municipalidad. Y luego, cada año, por ser propietario, voy a pagar mi impuesto ante la municipalidad, no ante el gobierno central. Pero luego está el IVA y todas las otras cosas que ya se pagan a favor del gobierno central. Entonces, esas son las limitaciones de la organización política. Eh, y todo este ejercicio de la capacidad contributiva y la implementación de las obligaciones pecuniarias sobre los ciudadanos por ejercer legalmente una actividad económica, porque para eso se paga, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación que tiene el Estado? Inmediata, cuando yo pago los tributos, ¿no? Cuando yo cumplo una obligación frente a un particular o una persona jurídica, casi siempre existe una contraprestación, ¿verdad? Yo pago y me otorgan un bien o me prestan un servicio. Pero cuando yo pago los impuestos, ¿qué me da inmediatamente el Estado o la administración tributaria? Nada, ¿no? Solamente la tranquilidad de que no me van a perseguir, así de uno paga para seguir ejerciendo su actividad económica dentro de los parámetros que establece la ley. Y luego ya viene la prestación de los servicios, siempre y cuando yo recurra a los servicios públicos, ¿verdad? Porque puede ser que pague impuestos y mi capacidad económica me alcance, por ejemplo, para ponerle a mis hijos a una escuela privada, que me alcance para ir a una consulta médica privada cuando me enferme o cuando enferme a algún miembro de mi familia, ¿no? Entonces, no voy a utilizar el gasto público que soporto con el pago de mis impuestos. Así que estoy pagando solamente para que me permitan seguir trabajando de manera lícita. Ahora, existe, bueno, eh, obviamente una importancia, ¿no? A la, por la que se crean los tributos o por la que existen los recursos tributarios. Y esta importancia puede dividirse en dos tipos, ¿no? En la cualitativa y en la cuantitativa. En cuanto a la cualitativa, ¿no? Es que a través de la creación se pueden llevar a cabo políticas gubernamentales y ejecutar decisiones fiscales, ¿no? O sea, atender necesidades públicas y mejorar las condiciones de, de los ciudadanos o tal vez direccionar el comportamiento de los agentes económicos mediante la imposición de varios impuestos a un solo producto o la liberación de alguna actividad económica de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la importancia cualitativa de los recursos tributarios, ¿no?
Y la importancia cuantitativa es que constituyen la principal fuente de ingresos para el tesoro público o de ingresos públicos para ser presupuestados y programados como gasto público para la ejecución del presupuesto y la atención de las necesidades básicas y la prestación de los servicios públicos, como ya habíamos visto en las lecciones anteriores. Por eso son importantes los recursos tributarios o las recaudaciones. Tomando en cuenta siempre que tributo no solamente es el impuesto, sino existen otros tipos también de tributos, como las contribuciones especiales, las tasas y las patentes, que no representan eh, la misma cantidad de ingresos públicos que los impuestos, pero también son tributos. Entonces, tributos es un término genérico o general que abarca a los impuestos y a otras formas de, de contribuciones que se hace al Estado, ¿no? O de pagos obligatorios. Y se llaman contribuciones o nos dicen contribuyentes porque es feo decir deudores, ¿verdad? Y mejor es sentirse que uno contribuye con el gasto público. Y estos tributos tienen también sus propias características, ¿no? Más allá de que, como les decía, sean impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales. Tienen una característica económica porque siempre es una prestación en dinero. No puede ser una prestación que sea en otro, de otra forma o, por ejemplo, en especie, ¿verdad? ¿Cuánto debo? 500 bolivianos de impuesto a la propiedad, ¿no? Entonces, que puedo ir a dejar dos vacas ahí, de verdad, a la alcaldía para que se cobren, o tal vez un montón de mercadería, porque no he podido vender y no tengo liquidez, pero sí tengo mercadería, productos, tal vez voy a ir a dejar así valor de 500, nadie me va a recibir, ¿verdad? Siempre es una prestación de una cantidad líquida y exigible en dinero a favor del Estado. No puede ser en otra cosa. Antes sí existía, ¿no? La ventena, por ejemplo, que era un impuesto mediante, que indicaba o establecía la obligación de otorgar a favor del Estado una cabeza de ganado por cada 20 que uno tenía. Entonces, seguramente había donde almacenar, pues, pero al presente, toda deuda impositiva, toda obligación impositiva es una cantidad líquida y exigible en dinero. Entonces, esa es la característica económica. La característica de la obligatoriedad es que el pago no está sujeto a la libre voluntad del contribuyente. Todos tenemos obligación de contribuir, como hemos revisado en el artículo 108, inciso 7 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, una vez que yo recaigo en el hecho generador, ya no es de mi voluntad si pago o no pago, ¿verdad? Pero yo soy libre de recaer o no en el hecho generador, y nos explicamos con un ejemplo. Si yo quiero, me dedico a la venta, al comercio y a la venta, ¿verdad? Por voluntad propia voy a incurrir en voy a trabajar en ese rubro. Entonces, voy a tener ventas, voy a realizar negocios mediante los que voy a facturar y voy a tener obligaciones tributarias o voy a tener deuda tributaria y voy a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Ese pago ya no va a ser, ya no va a estar sujeto a la voluntad del contribuyente. Lo único que está sujeto a la voluntad es recaer o no en el hecho generador. Una vez que yo recaigo en el hecho generador, tengo la obligación de pagar. Y si no cumplo con la obligación de pagar o con las obligaciones formales o accesorias, como declarar en un formulario, en un plazo establecido, entonces lo que va a pasar es que me van a imponer sanciones, ¿verdad? Ahora existe otra característica de juridicidad, ¿no? Que señala que solo la ley puede crear tributos, que solo, el Estado y los otros niveles de gobierno pueden crear tributos a través de una ley expresa, y también esto se conoce como el principio de reserva de ley, que está establecido en el artículo 6 de la ley 2492. Vamos a revisar qué dice. Artículo 6. Vamos a
y ley. Principio de legalidad o reserva de ley. Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma y designar al sujeto pasivo, ¿no? Entonces, ese es el principio de legalidad o reserva de ley o la característica de juridicidad que estamos estableciendo acá como característica de los tributos. También existe la característica del bienestar general, que se refiere al destino de las prestaciones exigidas que están destinadas a satisfacer necesidades públicas y de interés colectivo. Esas son las características de los tributos. Pero todo tributo, no más allá de que sea impuesto o contribución especial o tasa o patente, tiene una estructura que es común, ¿no? Y que está acá descrita y que está compuesta por el hecho generador, la materia imponible, la base imponible, la alícuota y la definición del sujeto pasivo. Y si existiese una exención tributaria o alguna condición especial para no pagar el impuesto, ¿no? En, en cuanto al hecho generador, es el supuesto establecido expresamente por ley cuya realización o acaecimiento determina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? O sea, es, puede ser un supuesto de naturaleza económica o de naturaleza jurídica, ¿verdad? La propiedad da origen a la a obligación de pago del impuesto a la propiedad ante el municipio, ¿verdad? Ser propietario o estar inscrito en el registro, nombre, determina esa obligación. O puede ser económico como una transferencia, una compraventa, que ya es un hecho económico que, un supuesto económico que da origen a la obligación tributaria. Al respecto, el artículo 16 del Código Tributario nos señala que el hecho generador es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica, como habíamos explicado, expresamente establecido por ley, o sea, no puede ser deducido o interpretado, tiene que estar de manera expresa definido en la norma para configurar cada tributo y cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, en cuanto vendo, tengo obligación de pagar el IVA, ¿no? O de declarar y pagar dentro de los plazos y los formularios establecidos en la normativa aplicable, ¿no? Ahora, el hecho generador tiene cuatro aspectos, que es el aspecto material, que lo define sin ambigüedades. Por ejemplo, el que venda muebles, ¿no? O el que sea propietario de inmuebles. Luego, el aspecto subjetivo que que identifica al obligado en el hecho generador. Cuando dice el que venda, entonces el vendedor, ¿verdad? Cuando dice el que el que ostente el derecho de propiedad o la titularidad, estamos hablando del propietario, ¿no? Y luego establece un aspecto temporal, ¿no? Cuando acaece el hecho generador, ¿no? Desde el momento que es propietario, al momento de la venta, de la transferencia, de la facturación, de la otorgación del bien, ¿no? Al momento de la compra del boleto, ¿no? En el caso del impuesto a las salidas aéreas al exterior, ¿no? También establece un aspecto espacial, que es el lugar donde se realiza o el alcance del tributo. Como hemos visto, puede ser nacional, departamental o municipal, como en las transferencias, en la propiedad o en el IVA, el IOE, ¿no? La materia imponible, como otro elemento de la estructura de los tributos, es, es el elemento económico sobre el que se asienta el tributo y en el que directa o indirectamente tiene su origen.
Entonces, si el hecho generador es la venta, la materia imponible son los bienes que están sujetos a esta transferencia o a este contrato de compra-venta. ¿No? También tenemos la base imponible y ella es la cuantificación de la materia imponible. O sea, si la materia imponible eran los bienes que está, el hecho generador era vender, ¿verdad? La materia imponible son los bienes que están sujetos a la venta. La base imponible es el valor de esos bienes que van a dar lugar al cálculo de la obligación tributaria o cuánto voy a pagar de impuestos, ¿verdad? Entonces, la base imponible consiste en la cuantificación de la materia imponible en términos monetarios. Es el objeto de la medida de valoración. Al respecto, el artículo 42 de nuestro Código Tributario señala la unidad que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas legales respectivas sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. ¿No? Está un poco complicado, pero vamos a desglosar un poco. ¿No? Es la unidad de medida, dice. ¿Cuál es una unidad de medida? Puede ser un litro. Por cada litro de whisky vas a pagar un peso de impuesto cuando importes. Puede ser una unidad de valor, ¿no? Vas a pagar el 13% por el 13 bolivianos de cada 100 pesos que vendas. ¿Cuál es la unidad de valor? Es una unidad monetaria, ¿verdad? Los bolivianos, los 100 bolivianos. O una unidad de magnitud, ¿no? Por cada eh, metro cúbico que se exporte eh, de gas, entonces van a pagar tanto de patente o de regalía, ¿no? Entonces, eso se refiere a la base imponible o la unidad de medida, valor o magnitud, que dice obtenida de acuerdo a normas legales, ¿no? ¿Qué señala la norma legal? 13% vas a pagar de IVA. Entonces, 13 pesos de cada 100 pesos que vendas corresponde a los impuestos, ¿no? Así se obtiene la unidad de acuerdo a norma legal, sobre la cual se aplica la alícuota, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la norma legal? Que diga del total de ventas el 13%. Entonces, a ese total, que es el 100, se aplica la alícuota, que es el 13. ¿Y qué hace esto? Determina el impuesto. O sea, calculas, ¿verdad? Y vas a decir, si vendo 100, pago 13. O sea, está determinando el impuesto. ¿Y quién determina el impuesto? Uno mismo, ¿verdad? Mediante su declaración jurada cada mes que hace de IVA, de IT, anual de IVA, ¿quién hace? El mismo sujeto pasivo. Puede ser mediante su contador, pero lo hace uno mismo, ¿verdad? Eso se llama una autodeterminación. Ahora puede haber una determinación por parte del sujeto activo, cuando nos fiscalizan y nos determinan que hemos cumplido mal o hemos incumplido obligaciones tributarias y por tanto debemos un dinero a impuestos o a la administración tributaria, ¿no? Entonces, es una determinación por parte del sujeto activo, ¿no? Y ya se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a quedar ahí y les voy a mandar directo estas diapositivas y el documento de Word para que estén realizando la tarea. No falta casi nada para terminar y la siguiente clase acabamos con la lección y continuamos con la relación jurídico-tributaria. Y el lunes ya voy a ir a dejar también las notas a registros para que ya estén disponibles desde el lunes en la tarde y puedan revisarlo. Está bien, doctor. Entonces, les mando las diapositivas y el documento y nos estamos viendo el jueves para la próxima clase. ¿Okay? Hasta Está luego. bien, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.